Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora, un 2 por 1 Express. Y en el día de hoy nosotros tenemos un economista abogado o un abogado economista, eso hay que aclararlo cómo es esa composición, al doctor Daris Javier Cuevas. Y con él vamos a hablar de muchos temas interesantes, incluyendo a la fuerza del pueblo. Buen día, ¿cómo está usted? Buenos días. Un honor para mí estar con ustedes acá. Comunicador también, productor de programas de Sí. televisión. O sea que el hombre completo. Estoy en pausa. Está en pausa. Así es, así es. Bueno, Dari, vamos a comenzar con lo que presentábamos aquí antes de que usted ya llegara a la parte de la entrevista, lo que era el tema de la meta 2030, 2036 que el presidente de Luis Abinader ha estado tratando de implementar. Y yo creo que sí, porque el país hay que manejarlo en función del futuro, irnos preparando para alcanzar esas metas. ¿Qué le parece a usted ese proyecto? Bien, miren, las metas son muy buenas. Cuando se tratan de metas de largo plazo, como es, digamos, un ciclo a futuro de la economía, digamos, eso es bastante reconfortable en el sentido de tener una visión. Ahora, no basta con hacer una visión, un enunciado, sino que crear las bases. Entonces, a mí siempre me llama la atención ese énfasis del gobierno, del presidente y algunos funcionarios de la meta 2036. ¿Por qué me llama la atención? Porque el gobierno se plantea una meta que en términos económicos es 10 años, es un largo plazo. Entonces el gobierno hace acciones de corto plazo. Entonces ahí hay una contradicción. Para tú plantearte una meta de 10 años, una meta como la planteada, en lo inmediato tú tienes que crear las condiciones, la base para promover ese largo plazo. Pero si tú lo que estás haciendo cortoplacismo, entonces como que hay una desproporción. Eso por un lado. Y por el otro está el hecho de que en el caso del presidente debe plantearse o explicar que dentro de esa propuesta de largo plazo, a él le toca empujar la carreta, para decirlo de una manera, de 24 meses. Y que él un 20% del tiempo. exacto, o menos. Entonces, esa acción o acciones que él puede tener, o como dijiste ahorita, de planificación estratégica, entonces debe anunciar, estamos empujando para que en lo inmediato, en 24 meses, quien sea el presidente de la República, entonces empuje los otros 8 años. Pero no se logra avanzar un paso si con acciones, con metas de largo plazo, tú te planteas o accionas con metas y acciones de corto plazo. Bueno, sí, y además de eso, para tú hacer una planeación estratégica, tú tienes que hacer un estudio sobre las debilidades, las amenazas, las oportunidades, ¿verdad? Que tiene la República Dominicana. Entonces, tú tienes que hacer ese análisis. Ahora, y darlo a conocer, porque de ahí es que surge cómo estamos, cómo está el ambiente interno, el ambiente externo y hacia dónde queremos llegar. ¿Usted tiene alguna información que se haya hecho, algún estudio? Mira, esa es la otra parte que te iba a explicar, o sea, y por eso hablé de enunciado. Para tú plantearte eso, primero tienes que saber cuáles son los sectores que van a motorizar ese crecimiento, la sostenibilidad de ese crecimiento, de tal suerte que más bien se convierta en una meta de Estado y no una meta de gobierno. Entonces, en ese sentido, tenemos que deliberar, definir si el sector que va a
sobre la cual se va a cimentar es el sector eléctrico, que es un sector que está muy débil, si es el sector industrial, si es el sector agropecuario, si es el sector financiero que va a financiar, si es el sector turístico, en fin, todos los sectores que componen la economía del país, pero sobre todo, ¿cuál será el papel que va a jugar el Estado? O sea, el papel del Estado sería determinante definirlo en un posible estudio o que haya un estudio, pero decirlo por decirlo, entonces por eso es que la gente a veces desconfía de los pronunciamientos que se hacen en determinados momentos. Yo pienso que sí, que hay primero que definir creando base con visión de largo plazo, no cortoplacista, poner en perspectiva la planificación estratégica por sectores, pero tiene que estar sustentado en un estudio de factibilidad. ¿Cuáles son los elementos sobre el cual se va a sustentar esa meta? Estamos de acuerdo que un Estado, un gobierno, se visualice al país, a la economía, en el largo plazo. Pero no me haga cuestiones de corto plazo que no te van a ayudar en ese largo plazo. Daris, como economista, a pesar de que los organismos internacionales dicen que ha habido un manejo más o menos estable de la economía y que nuestro Producto Interno Bruto se ha mantenido creciendo, sin embargo, ustedes como partido han dicho, y el presidente Fernández, su discurso dice que económicamente ha sido un fracaso este gobierno. Entonces, yo no veo como esa coordinación de que los organismos que tienen que ver con medir nuestra economía y ustedes como partido, como que no sé qué es lo que está pasando en esa parte. Mira, no se trata de una lucha entre organismos internacionales y una determinada organización política, no. Lo primero que tenemos que estar claro, ¿quiénes le suministran las informaciones a los organismos internacionales y regionales? Son las informaciones oficiales, o sea, del Estado, del gobierno dominicano, y ellos le dan su interpretación. Ahora, lo que uno cuestiona no es si el organismo está diciendo la verdad o no, o si el gobierno ha alcanzado la mayor meta de crecimiento. De lo que se trata es que, por ejemplo, si la economía del país crece en un mes, en un semestre, en un trimestre o en el año, no exagerarlo. Y cuando te habla de la exageración, porque debo de aclarar que a veces se confunde y con eso contribuyen desde el gobierno, es que el crecimiento de la economía no es sinónimo de que todo el mundo está bien. Es una variable coyuntural. La economía te puede crecer en un semestre, en un año bien, pero en el año o el periodo siguiente, eso puede desplomarse por cualquier eventualidad que se pueda ocurrir. Recuérdense, cuando inició enero del 2020, la proyección era que la economía creciera 5.2%, pero había una variable que no estaba contemplada, que fue la pandemia. 2 meses después, 3 meses después, ya la pandemia era una realidad a nivel global. Entonces, ¿cómo terminó creciendo la economía? Menos 6%. Entonces, por eso hay que tener cuidado entre lo que es una proyección y una realidad. Y de ese punto de vista, el gobierno es excelente haciendo ese tipo de optimismo. No es que los gobiernos están para plantearse pesimismo, pero tienen que ser más realistas. Y ese es el cuestionamiento, no es que si la economía crece o no, porque si la economía del país crece a un nivel X, oye, todos aplaudimos, porque quien se va a beneficiar es el país desde el punto de vista de la producción de bienes y de servicios, pero sobre todo colocar el país en la generación de empleo, que es el primer impacto que tiene un crecimiento de la economía. Pero por igual te dicen que la economía del país creció más que la economía de la región. Son comparaciones a veces que yo digo absurdo, porque el hecho de que una economía de un país
crezca más que la economía de otro país, no significa que el país donde creció más, la gente vive mejor que donde creció menos, uno. Y dos, cómo tú estás haciendo la comparación con cuestiones desproporcionadas. O sea, suponte que República Dominicana crezca 4% y Brasil crezca 1.5%. ¿Significa que la economía de la República Dominicana está mejor que la de Brasil? No. ¿Por qué? Porque el crecimiento tiene connotaciones, composiciones diferentes. Brasil es el primer exportador de carne de la región, la primera economía regional, y tiene un tamaño y una población excesivamente por encima de la República Dominicana. Entonces, con esas cifras comparativas es que uno cuestiona cómo es que lo dimensionan, cómo es que lo interpretan y sobre todo la calidad con que crece la economía. O sea, la calidad, cómo se va a expresar en materia de salud, de educación, de generación de empleo, de vivienda, de seguridad ciudadana. Todos esos elementos de la economía van a repercutir en la dinámica de la sociedad. Si la sociedad no siente que sus aspiraciones están expresadas en ese crecimiento, entonces comienza la desconfianza. Y a propósito de eso, yo lo que he notado en los últimos tiempos que en nuestro país la gente ha dejado de creer en las cifras que se divulgan de manera oficial, por ejemplo, con la inflación, el crecimiento de la economía, el crecimiento del empleo, el tema de la pobreza, que el gobierno lo enfoca solo desde el punto de vista monetario, pero no se va a lo que es la pobreza estructural. Entonces, esos son los cuestionamientos que uno se hace y que en múltiples ocasiones el presidente Fernández ha tratado de aclarar, de explicar, porque de lo que se trata es de orientar a la población. Por ejemplo, en ese mismo tema, Manuel, la semana pasada la FAO dijo que aquí se logró la meta de hambre ceros. La República Dominicana forma parte de 5 países que hemos logrado eso. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo hace una rueda de prensa y dice que 4.7 millones de dominicanos todavía tienen problemas de alimentación. Son realidades. ¿También la FAO maquilla los números? Es que es lo mismo que le expliqué ahorita. O sea, los organismos internacionales se nutren de informaciones locales. Y bueno, si República Dominicana supera una meta X o Y, digamos en materia de hambre, entonces eso hay que aplaudirlo, pero no sobredimensionarlo, porque en la República Dominicana ciertamente hay gente que pasa hambre. Y ustedes lo ven, y lo veo yo, lo ve el camarógrafo, el director de cámara, lo ven los ciudadanos, pero no sobredimensionar. Ahí es que está el problema, cómo se sobredimensionan. Sí. Y además, cuáles son los elementos nutrientes con que se han hecho. Y sobre todo, hay un elemento importante aquí. ¿Cuál? Es que el hecho de que un país en un momento dado logre superar una meta de hambre, no es que se logra de manera coyuntural, es todo un proceso. Y la República Dominicana, por suerte, el 85%, 87 y 85% en ese rango, República Dominicana puede producir sus propios alimentos. Y una forma de entenderlo mejor fue en la pandemia. En la pandemia, República Dominicana no tuvo crisis alimentaria y otras naciones del mundo lo tuvieron. Entonces, eso significa que es todo un proceso, incluso que me remito hasta el gobierno del presidente Balaguer, al cual casi no me gusta irme tan lejos, pero para entender que no se trata de una coyuntura, se trata de un proceso. Ciertamente, cuando tú comparas con otras economías, por ejemplo, Brasil, el Producto Interno Bruto tiene que ser muchísimo más grande que el nuestro. Claro. No es lo mismo crecer un 10% de 1000 que un 10% de 1 millón. O sea, o de 10 millones o de 100 millones. Quiere decir que ahí la diferencia es clara. Ahora, mi pregunta al economista Daris Javier Cuevas.
¿Usted está de acuerdo con la planificación, sí o no? Claro, los economistas por naturaleza tenemos que ser planificadores. Y de hecho, en el proceso de formación, al menos en la UAS, porque hay otros programas de otras universidades que son vacíos en eso, en la UAS tú tienes que asumir en el proceso de formación lo que es la planificación, es lo importante. En ese aspecto, por ejemplo, yo siempre menciono al profesor Vicente Bengoa, que era un planificador y era profesor de planificación económica, y toda la generación que se formaron bajo la tutela académica de Vicente Bengoa tuvo bien claro eso. Dari, en las Fuerzas del Pueblo vemos muy activo al presidente Leonel Fernández todos los fines de semana, juramentando nuevos dirigentes, tanto del PRM como del PLD. ¿Cómo se mantiene ese crecimiento y si esos números son reales? Porque muchas veces ir a juramentar y que eso se manifieste en el crecimiento del partido es otra cosa. Sí, lo que pasa es que la gente está muy disgustada y a veces tú ves personas que fueron abanderados para subir este gobierno al poder y hoy en día se sienten decepcionados. Entonces cuando giran la mirada, lo que ven precisamente a la Fuerza del Pueblo como organización política y comienzan a hacer un desfile. Eso es la realidad. Y aparecen las imágenes todos los fines de semana. Y no es por promoción partidaria, es que a uno lo buscan. Y es impresionante cómo la gente llama por teléfono a uno, lo ve, le dice, y tú dices, ven acá, pero aquí hay algo que está ocurriendo. Es una realidad. ¿Cómo tú ves las expectativas para el año 2028 al Partido Fuerza del Pueblo? Porque ahí, aunque no se quiera decir, dentro hay una situación que unos prefieren que sea Omar, otros prefieren que sea Leonel por la experiencia. ¿Qué va a pasar ahí? Y yo no he visto eso, ¿no? Porque no se ha planteado la candidatura presidencial, ni de ninguna índole. En el tiempo va a ir definiendo cada uno de ellos, pero qué bueno que al menos tenemos dos personas que la gente lo ven como puntero. Eso es excelente. Los dominicanos en el exterior, ¿qué están haciendo la gente de la Fuerza del Pueblo? Mira, en el exterior principalmente lo que es... Son 3 millones ya en el exterior, son un partido. Lo que es Nueva York y Europa, en particular España, yo veo a los dominicanos con un activismo enorme. Y te digo esas dos ciudades, particularmente Madrid, porque estaba reciente en Europa y también en Nueva York. Yo dije, ven acá, pero los dominicanos aquí son más activos en política que allá. Sí. Porque no hay una cosa que vuelva loco a un dominicano cuando ve la bandera de su país. Yo no sé por qué los dominicanos cuando están fuera le tienen más amor a los colores patrios. Y no es que lo deje de tener aquí, pero que se vuelven locos, como ese sentimiento hacia su país. Incluso, quizá a ustedes les ha ocurrido que usted está en un aeropuerto y alguien que es dominicano puede ir pasando y te ve, nosotros nos identificamos en la mayoría de las veces y de una u otra razón te detiene a saludarte. Tú eres dominicano, ¿de dónde tú eres? Cuando estamos fuera del país. Para Dari Cuevas, Leonel o Omar. Mira, cualquiera de los dos. No, porque es uno que va a ser el candidato. Sí, entonces como todavía el partido no ha definido, yo creo que es prematuro uno estar definiendo candidatura, pero la misma dinámica de la campaña electoral, la misma dinámica interna, sabe que estamos casi a un año de definir eso, ya en su momento lo van a definir. Perfecto. Muchísimas gracias, Dari. La verdad que... El hombre que es como un poquito reservado, un poquito, por no decir mucho. No, lo que pasa es que es una realidad, no se ha definido la candidatura. Omar no le ha dicho a nadie que quiere ser presidente. El presidente Leonel Fernández siempre, desde que salió del poder,
la gente lo ve como presidencial. ¿Por qué? Porque las ideas que tiene, la visión que tiene del país, la forma que tiene de comunicar, son elementos que adornan, lo adornan a él como candidato y la gente lo percibe así. Y un planificador de primera. Bueno, bueno, Daris, muchísimas gracias. José, vámonos a una pausa y cuando retornemos, vamos a ver qué pasó con Marilady en el día de ayer. Adelante, Luis Méndez, con los deportes.